Eres un consiervo mío de la misma iglesia, un obrero, un joven impresionante en las manos del Señor, tratado por el Señor al 100%. Le amo, le valoro, le estimo, le respeto. Impresionante lo bien que me cae. Me hace mucho bien su persona, de verdad. Y en esta tarde, pues, él va a ser el encargado de compartir el mensaje. Y yo sé que hoy nos va a hablar del Señor. Amén. Cogemos una alabanza de júbilo y pasamos los servicios de las ofrendas. Amén. Bien, gloria a Dios. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por su presencia, porque nos permite adorarle. Acompáñame, maestro, ayúdame. Saludarles a todos en el nombre de Jesús. Para mí es un gozo y un grande privilegio poder estar aquí. Como bien ha dicho el pastor, mi amigo Ricardo, yo soy vuestro hermano Eugenio, soy un obrero de la iglesia del puerto de Sagunto. Me mandaba ayer el Ricardo un WhatsApp y me decía, ¿te vienes conmigo mañana? Y decía, claro que sí. Amén. Porque Ricardo, cuando ha hablado de mí, me ha puesto por las nubes. Pero yo digo el por qué. Porque cuando hay amor sobran las palabras. Cuando no hay amor y te preguntas por alguien, bueno, buen chaval. Pero cuando hay amor te deshaces en palabras. Y como él me quiere y yo le quiero, desde aquí gracias, amigo, por tus palabras y por hacerme tanto bien a mi vida. Yo esta tarde para mí es un regalo que Dios me da. Amén. Yo lo digo cuando Dios me da la oportunidad de ir a visitar algún sitio. Miren, yo no vengo a demostrar nada. Intentar quedar bien, no. Yo vengo a hacerle bien. Porque yo entiendo que cuando alguien quiere demostrar algo, Dios se aparta. Y si algo quiero yo en esta tarde, que Dios esté. Amén. Pero cuando hay alguien que quiere hacer bien, Dios aparece. Gloria a Dios. Y eso es mi intención, hacer bien a la iglesia. Veníamos hablando en el coche y me decía, ¿qué vas a predicar? Digo, pues no lo sé. Me ha sentado ahí y seguía sin saberlo. Ha empezado a cantar el coro y seguía sin saberlo. Pero Dios ha puesto una palabra en mi corazón. Amén. Miren, yo voy a hablarles de un evangelio antiguo. Qué bien. Rústico, sin tecnología. Un evangelio de madera. Y no es otro evangelio que el evangelio de la cruz. Para ello vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 26. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén a la palabra del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, yo no sé qué poder no tendrá la cruz. La Biblia dice que es locura para unos y es poder para otros. La cruz es el núcleo y el epicentro de toda la historia. Si hoy estamos aquí, es gracias a la cruz. Si cada día nos levantamos con una sonrisa, es gracias a la cruz. Si hoy tenemos una nueva oportunidad, no es por otra cosa, es gracias a la cruz. Pero la pregunta es, ¿y por qué la cruz? No es el instrumento en sí, no es ese madero atravesado, es aquel que muere en la cruz. ¡Aleluya! Ahora la pregunta es, ¿quién es aquel que muere en la cruz? ¿Me acompañan? Amén. La Biblia tiene que decir, y el profeta profetizar, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Tuvo que profetizar el profeta Isaías y decir, un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado. El principado sobre su hombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz.
Tienen que profetizar las Escrituras. Y cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, tiene que levantar Jehová una palabra y decirle a la serpiente: porque tú le herirás en el calcañar, pero de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza. Dice la Biblia que el apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te voy a revelar el fundamento y uno de los pilares de la doctrina. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo, hombre. Es decir, que Dios se ha puesto en el medio y por medio de la cruz nos ha acercado al Padre. Pero no solamente ahí me quedo, sino, ¿saben ustedes lo que era un mediador en la historia? Habría 3 tipos de mediadores en el antiguo pacto. Uno eran los profetas, los cuales traían palabra de Dios al pueblo. Pues bueno, Moisés tiene que profetizar y decir: profeta como yo levanto en medio de mi pueblo y a él oiréis. Pero claro, si dijéramos que él solamente es un profeta, todos los profetas necesitan de la palabra. Si Dios no habla, el profeta no puede dar nada. Sería un profeta limitado. Si no hay palabra del cielo, él no puede hablar. Pero es que él no solamente es la palabra, sino que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1, y Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, que él no solamente es el profeta, sino que también es la palabra. El segundo mediador que había era el sacerdote. El sacerdote se encargaba de santificar al pueblo, de ofrecer sacrificios a Jehová. Pero si dijéramos que es solo un sacerdote, todos los sacerdotes tenían que ofrecer ofrendas por ellos mismos. Pero no solamente es el sacerdote, sino que Juan el Bautista, cuando lo ve en la ribera del Jordán, tiene que apuntarle con el dedo y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente es el sacerdote, sino que también es la ofrenda. Pero el tercer mediador me llama la atención. El tercer mediador era el rey. Y llegan unos hombres del oriente con una pregunta diciendo: buscamos al rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No solamente se queda ahí, sino que dice el capítulo 19 de Apocalipsis que él aparecerá en un caballo blanco y dirá que eres el verbo de Dios, que eres el fiel y verdadero, y tendrá un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero iglesia, voy a darle una buena noticia y espero que se alegren ahora. Él no es solamente un profeta, él no solamente es la palabra, él no solamente es el sacerdote, él no solamente es la víctima, él no solamente es el rey, sino que tiene que decir el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, por lo cual Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y todo el mundo confiese: Jesucristo es Dios. Porque él no es solamente un profeta, ni un sacerdote, ni un rey. Aquel que muere en la cruz, hoy proclamamos, es Dios. Amén. Y ahora dice la Biblia que está muriendo en el madero, que está muriendo en la cruz. Ha llegado la hora en la cual él tiene que entregar su vida. Y él lo dijo varias veces, que él daría su vida por la humanidad. Aleluya. Y me llama la atención lo siguiente, que en la cruz solamente vemos a unas pocas personas, dice la Biblia, y ahí estaba su madre María, María Magdalena, Juan el discípulo y Salomé. Lo que me hizo pensar lo siguiente, y es que Jesús jamás vivió su propia vida. Se levantaba por la mañana y salía a predicar, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. Ahora la pregunta es, en el día de la cruz, ¿dónde está la hija de Jairo? ¿Dónde están los leprosos que él limpió? ¿Dónde está la viuda de Naín y su hijo? ¡Ay, Señor! No hay nadie, solamente estos pocos.
Y me regalaba Dios una frase, ¿quieres que te la comparta, sí o no? Es que la cruz no es un escenario apto para todos los públicos. Acompáñenme, dice la Biblia que Jesús está haciendo milagros y en el monte está multiplicando el alimento. Allí la gente come y se regocija, la gente viene hambrienta. Pero ahora Jesús tiene que soltar una palabra y tiene que decir: quien no come mi carne ni bebe mi sangre no es digno de mí. Dice la Biblia que empezaron a marcharse. A lo que Jesús mira a sus discípulos y le dice: ¿qué? ¿Queréis iros vosotros también? Pedro tiene que responder y decir: dura palabra es esta, pero ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Porque en el día del milagro todos acudirán. Pastor, en el día de la visita, y perdónenme, con libertad lo digo, y cuando traigamos a un hombre de afuera, todo el mundo viene. En el día de la cena, todo el mundo viene. En el día del amigo invisible, todo el mundo viene. Pero llegará el día en el que el pastor tenga que imponer las exigencias de la gracia. Y las exigencias de la gracia tienen la medida de 2 maderos atravesados. Y esas son las exigencias de la cruz. Y la cruz no es apta para todo el mundo. Habrá gente que se irá, habrá gente que dirá: yo no puedo pasar por ahí, porque la cruz exige tu vida, exige que mueras al pecado, exige que mueras a la carne. Pero pastor, permíteme, amigo mío, con libertad, no te canses nunca de imponer las exigencias de la gracia en la iglesia, porque señores, no creo en un evangelio solamente de milagros, no creo en un evangelio solamente de visitas. Si hay un evangelio es este: la cruz, los clavos, la sangre y la corona de espinas, la muerte, la negación y la puerta estrecha, porque no hay otro camino que es la cruz. Gloria a Dios. Y hoy la palabra nos está desafiando. ¿Estaremos dispuestos a estar en el día de la cruz? Porque la cruz está diseñada para darte vida, pero a través de la muerte. Porque la muerte era una tierra estéril, todo el mundo sembraba y nadie recogía. Pero qué poder no tiene nuestro Cristo, que Él, entrando como semilla de trigo, como grano molido en el campo de la muerte, ha dado fruto. Y este fruto es la iglesia del Dios vivo. Tengo que decirte algo: ¿quieres vivir? ¿Quieres tener vida de Dios? Hoy la palabra te está lanzando un desafío. Tienes que morir cada día. Y tienes que morir a la carne. Tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a tus emociones. Y tienes que morir a tus pensamientos. Pero la recompensa es esta: quien muere tiene vida, y vida en abundancia. Y allí está, muriendo en la cruz. No hay nadie, solamente unos pocos. Y allí está Juan. Juan, yo me imagino que mira a su maestro y recuerda los días que sanaban enfermos, los días que predicaban, los días que levantaba a los paralíticos, que levantaba a los muertos. Pero tengo que decirle algo: toda esa bendición y toda esa gloria fue por la cruz. Acompáñenme. Hay un pueblo en el desierto rodeado de bendición y de gloria. Ese es el pueblo de Israel. Por el día, una nube que les acompaña. Amén. Por la noche, columna de fuego. Se levantan por la mañana y tienen alimento. En medio del tabernáculo, Aarón y sus hijos ofreciendo sacrificios. Yo digo, cuánta gloria tiene el pueblo de Israel. Tienen bendición, tienen provisión, tienen presencia. No hay quien los aguante. Pero me hizo recordar algo: que la antesala de la gloria fue la sangre. Amén. Acompáñenme, dice la Biblia que Dios le ha dicho a Moisés la noche antes de salir de Egipto que tienen que celebrar la Pascua. Dice: y haréis lo siguiente: cogeréis un cordero y lo degollaréis, y con la sangre pintaréis los postes y los dinteles de las puertas. La muerte pasará de largo a aquellos que tengan la marca de la sangre, y el que no tenga la sangre, la muerte le alcanzará.
¿Qué pasó? Que todos los que tenían la sangre después disfrutaron de la gloria que había en el desierto. Pues de la misma manera, déjame decirte que si hoy adoras a Dios y tienes libertad, si hoy vienes a la iglesia y escuchas la palabra, si Dios pone un trozo de pan en tu mesa, si Dios guarda y bendice a tus hijos, fue porque la antesala de toda esta gloria fue porque hubo un cordero que dio la vida en la cruz del Calvario. Señores, yo tengo que mirarle y decirle gracias, porque por tu sangre soy salvo. Gracias porque hoy tengo una nueva oportunidad. Gracias porque hay paz de Dios en mi casa. Y gracias porque no hay demonio que pueda con la iglesia de Oliva. Y todo es no gracias al pastor, no a los obreros, no. Todo es gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Entendamos esto. Y es un principio que nos enseña la cruz. No hay bendición sin muerte. No hay bendición sin sangre. Porque la muerte que tengas hoy será la antesala de la bendición del mañana. ¿Quieres que haya gloria de Dios en tu casa? ¿Quieres que Dios te bendiga cada día? Es necesario que muramos. Gloria a ti. ¿Me dejan un poquito más? Amén. ¿Sí o no? Y han recordado los días de las bendiciones, de los milagros, pero todo ha sido gracias a la sangre. Y cuando lo mira, lo ve lleno de sangre, lo ve como una herida sangrante. Cualquiera que pasa por ahí lo ve, no le reconoce, no tiene parecer, no tiene atractivo. Pero es que el evangelio de la cruz no es atractivo. Que me pregunte alguien, ¿es que acaso es atractivo perdonar al que te hiere? ¿Es que acaso es atractivo negarte a ese negocio que te viene bien ahora para la Navidad? Pastor, con mucha libertad. Pero sabes tú que está lleno de pecado y de muerte. ¿Es atractivo negarte? Que no. Es atractivo darle la mano y decirle Dios te bendiga a aquel que tú sabes que en el mercado te critica. Es atractivo doblegarse cada día a los deseos de la carne. Yo digo no, porque este evangelio no es atractivo, porque este evangelio no convence a tu carne, porque este evangelio no entra por los senderos de tu lógica. Pero escrito está, le veremos sin atractivo, pero sigue escribiendo, para que más le deseemos. ¿Saben ustedes lo que es atractivo? Atractivo es lo que entra por los ojos. ¿Saben lo que es deseable? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, algo deseable es algo digno de ser amado. Porque este evangelio que te estoy predicando no es atractivo. No es atractivo perdonar al que te hiere. No es atractivo negarte tu carne. No es atractivo pasar por la puerta estrecha. Pero tengo que decir que es deseable, que es digno de ser amado, señores. Porque quien vive este evangelio trae paz a la iglesia. Quien vive este evangelio trae paz a tu casa. Quien vive este evangelio trae bendición a lo que le rodea. Por eso, aunque no sea deseable, es hora de coger la cruz. Es hora de subir al monte y morir. Porque no es atractivo, pero es deseable. Gloria a Dios. ¿Puedes dar un aplauso a tu Dios, por favor? No es atractivo, pero es deseable. Y cuando le ve, dice la Biblia, que se le queda mirando. Y a María la mira, su madre, y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y el discípulo le mira y le dice, hijo, he ahí tu madre. Porque estas son las consecuencias del que se arrima a la cruz. La cruz jamás desampara a nadie. María que se va a quedar sola. María que pierde a su hijo, que está muriendo en una cruz. Pero le mira y le tiene que decir, como te has acercado, la cruz no te desampara, mujer, he ahí tu hijo. Ese va a entrar en tu casa y va a cuidar de ti. Pero no solamente se queda ahí,
porque todo el que se arrima a la cruz tiene recompensa. Porque como dice la alabanza, la cruz no tiene favoritos. Hay un ladrón que está muriendo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que han empezado a injuriarle los dos, uno y el otro, pero uno cae en la cuenta y cuando le mira ve que es el Mesías profetizado y le tiene que decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le responde: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque todo aquel que se arrima a la cruz jamás se verá solo, jamás se sentirá desamparado. Da igual que sea el ladrón más grande de la tierra, el peor de los asesinos, pero la cruz tiene la capacidad de acoger a todos y dar amor a todo el que se acerque. Gloria a Dios. Pero escuchen, viéndolo así, parece que la cruz es un poco limitada, que había que estar allí en ese momento y en ese lugar. Solamente la cruz tiene efecto en ese momento. Yo digo no. Amén. Porque al igual que como la maldad del hombre tiene un efecto con distancia, la cruz mucho más. Pero voy a ir primero a la maldad del hombre y les voy a poner un ejemplo. Creo que era el 6 de agosto del año 1945. Los Estados Unidos de América han entrado en guerra con Japón. Han contratado a un ingeniero que le llaman Oppenheimer y le han dicho un encargo: tienes que hacer una bomba. Este ingeniero ha creado una bomba a la cual le llaman la bomba atómica. La han tirado en Hiroshima y en Nagasaki, 6 de agosto de 1945. Y la radiación y el poder de esa bomba tiene tal poder, tiene tal alcance, que en un radio de tantos kilómetros a distancia ha alcanzado a todos los que viven allí. Pero no solamente eso, sino que con la radiación que tiene, con los años han ido naciendo niños en esa ciudad con malformaciones, discúlpeme, a causa de esa bomba. Pero voy a irme aún más allá. Satanás, que Jehová Dios le reprenda. Amén. Dios le ha dado un encargo a Adán y a Eva: no comáis del fruto, porque el día que comáis ciertamente moriréis. Dice la Biblia que han comido, y cuando han comido, desde ese momento, a lo largo de la historia, toda la humanidad está pagando las consecuencias de ese pecado. Qué bueno. Porque Satanás ha tenido la capacidad de hacer daño con tiempo y con distancia. Pero déjame que te diga algo mucho mejor. Amén. Satanás ha necesitado de tiempo, de espacio y de distancia para hacer mal. Es decir, que si no hubiera cronos en la tierra, si no hubiera tiempo, Satanás no hubiera podido hacer daño. Necesitó del tiempo común, de las horas y de los minutos para hacer daño. Pero tengo que decir que la cruz se remonta por encima del tiempo, por encima de los minutos, de los meses, de los años y de las semanas. ¿Y qué dices, Eugenio? ¿Y dónde está eso? Te lo digo. Juan, te tengo que preguntar, tú que estuviste ahí en la cruz, ¿hasta dónde llega la cruz? ¿Dónde ponemos a la cruz en la historia? ¿La colocamos en el Gólgota? ¿La colocamos en el Antiguo Pacto? ¿La colocamos en los días de hoy? Pero Juan tiene que responderme en el libro de Apocalipsis y decir: y el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que Satanás hiciera daño, antes de que el pecado llegara, en la eternidad ya estaba el Cordero diciendo: te amo, voy a rescatarte, voy a dar la vida por ti, voy a salvar tu vida, voy a salvar tu casa. Que bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Escucha, no sé si hace tiempo que no vienes a la iglesia, no sé si tienes familia que no vienes, pero hoy tengo que darte una buena noticia: en la cruz hay lugar para todos. La cruz no tiene favoritos. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. No hay cadena que Él no pueda romper. No hay desorden que Él no pueda arreglar. Por eso yo quiero hoy reprender toda obra de las tinieblas. Todo demonio que se ha querido levantar en contra de tu casa, de tu vida. Hoy está aquí la sangre del Cordero, dispuesto a perdonarte, a limpiarte, a justificarte. Que bendito sea su nombre.
¿Puedes tocar un poquito más fuerte? Pianista, por favor. Un poquito más fuerte, ayúdame. Estoy en la recta final del mensaje. Eso es. Tú siéntete libre. Amén. Qué bien. Pero ahora la pregunta es: ¿qué recompensa tiene Eugenio? Porque te aseguro que habrá días que te pongas debajo de la cruz y no ves recompensa. ¿Qué dices? Habrá días que perdones al que te hiere y te seguirán hiriendo. Habrá días que ores por los que te maldicen y te seguirán maldiciendo. Bueno. Pero todo el que se pone bajo la cruz tiene recompensa. Ya lo creo que tiene recompensa. Dice la Biblia que ha pasado el tiempo. Y cuando ha pasado el tiempo, Jesús ha ascendido al Padre. Los discípulos en la tierra, predicando. Uno por uno van muriendo. Unos aserrados, otros atravesados con lanzas, otros los tiran desde el pináculo del templo, otros crucificados, otros ahorcados. Pero Juan ha preservado la vida, porque aquel que vive bajo la cruz preservará su vida. Amén. Y dice la Biblia que ha llegado Juan, anciano, parece que se acaban sus días, y lo han metido en la cárcel de Patmos. Patmos es un lugar oscuro, frío, una isla abandonada, desértica. Lo han metido en la isla. Juan, ya no hay más nada para ti. Juan, se te acabó el tiempo. Juan, ya no hay bendición. Juan, ya no hay revelación. Pero Dios que está en los cielos dice: a este que estuvo debajo de la cruz, yo le voy a bendecir. Y dice la Biblia que estando Juan en la cárcel, dice: y yo estando en el Espíritu, vi el cielo abierto y al Cordero que está sentado en el trono. Pero Juan, si estás en una cárcel, Juan, si parece que se han acabado tus días, si parece que ya no hay nada para ti, si parece que ya acabaron las oportunidades, pero Dios tiene que decir: pero como Él estuvo el día de la cruz, aun en el día de su cárcel, aun en el día de su oscuridad, aun en el día de su depresión, se abren los cielos y Él me ve. Porque tengo que decirte algo: solo para aquellos que viven debajo de la cruz, aunque estés en la cárcel más oscura, aunque estés en la tiniebla más fea, aunque estés en la situación más agonizante, hoy tengo que darte una palabra: los cielos se abren. Y no ves al pastor, no ves la administración, no ves a la iglesia, ves al Cordero de Dios diciendo: te amo, todavía tengo planes para ti, todavía tengo planes para tu casa, todavía sigo contando contigo. Y dice la Biblia que la ha visto. Pero Juan, si aún no estás muerto, pero en vida le veo. Escucha, ¿sabes por qué hay gente que come manjares en su casa y no tiene paz? Porque no vive bajo la cruz. Pero sin embargo hay familias que con un trocito de pan en la mesa, con lo poquito que tienen, pero como tienen la sombra de la cruz golpeando, en la casa hay paz. Porque tengo que decirte que no hay otro evangelio, Este es el evangelio que nos predicaron nuestros padres. Este es el evangelio que nos predicaron los primeros. Este es el evangelio que nos predicaron los antiguos. En la cruz, la muerte y la resurrección. Y yo digo, ¿y cuál es la consecuencia? Juan, estás en la cárcel, le ha visto. Y entendemos por la historia que a Juan no le han crucificado, que a Juan no le han aserrado, que a Juan no le han clavado una lanza. Juan ha muerto en su vejez, y muriendo en su vejez, Dios le ha recibido. Porque tengo que decirte que la mayor recompensa que tiene la cruz no es solamente los días de bendición que vas a pasar en la tierra, no es solamente los días de paz que vas a tener con tu familia, no es solamente los días de gloria que la cruz nos regala en la iglesia. ¿Saben cuál es el poder que tiene la cruz? Que un día, cuando cerremos los ojos en esta tierra, nos abriremos en la eternidad. Porque está escrito, y dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero ahora pues yo me voy a preparar morada, porque para donde yo esté, vosotros también estéis. Tuvo que decir Jesús: no os
seáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Y te dejo con esta promesa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con Él en las nubes y estar con Cristo siempre, 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 siempre. Porque en la cruz hay salvación, porque en la cruz hay nueva oportunidad, porque en la cruz hay vida eterna. Por eso yo pregunto, ¿cuántos se agradecen la cruz en esta tarde? Puedes cerrar tus ojos 2 minutos, yo ya he terminado. Toca, maestro, ahí con fuerza. Eso es, así.